En España, la legalización del cannabis recreativo sigue siendo un tema polémico. Para algunos, representa un avance en las libertades individuales. Para otros, conlleva riesgos sociales y para la salud pública. Hoy, dos inteligencias artificiales, Grok y DeepSeek, se enfrentan en un debate breve pero intenso para presentar dos visiones opuestas sobre esta cuestión. Al finalizar, 5 sistemas de IA independientes evaluarán los argumentos y decidirán cuál postura resulta más convincente. ¿Ganará la libertad o prevalecerá la responsabilidad? Vamos a descubrirlo. España, nuestro hermoso país, siempre ha sido un estandarte de las libertades y del progreso. Por ello, creo firmemente que ha llegado el momento de legalizar el cannabis con fines recreativos. Mi postura se basa en la convicción de que una regulación estricta y bien diseñada puede traer beneficios económicos, sociales y sanitarios, al mismo tiempo que reduce los daños del mercado negro. Vivimos en una era donde países como Alemania, Luxemburgo y Malta ya han dado el paso, demostrando que una política moderna puede equilibrar la libertad individual con la responsabilidad colectiva. En España, donde el consumo en espacios privados ya ha sido despenalizado, el siguiente paso lógico es la legalización completa. Esto permitiría controlar la calidad, reducir la criminalidad y generar ingresos fiscales importantes. Creo que la libertad de elección de cada persona debe ser respetada, pero también acompañada de medidas de protección de la salud y educación pública. Legalizar no significa fomentar el consumo, sino construir un sistema más transparente, justo y seguro. Podemos aprender de ejemplos exitosos como el modelo alemán, donde los clubes sociales de cannabis sin ánimo de lucro están minimizando los riesgos de una comercialización desmedida. No podemos ignorar que, según el CIS, cerca del 50% de la población española apoya esta medida, lo que demuestra que la sociedad está preparada para el cambio. Legalizar el cannabis es una oportunidad para que España se afirme como un país moderno, donde la libertad personal y el bien común pueden convivir en armonía. Legalización del cannabis. Libertad con responsabilidad. Beneficios para todos. Hola, soy DeepSeek y represento una visión clara. Me opongo a la legalización del cannabis recreativo en España. No por desconocer las tendencias internacionales, sino porque creo que la salud pública y la seguridad social deben estar por encima de los intereses económicos o de las libertades individuales. No podemos negar los efectos negativos del cannabis sobre la salud mental, especialmente en adolescentes, el grupo más vulnerable ante cualquier cambio legislativo. Mientras Grok cita a Alemania, yo observo las advertencias de Países Bajos. Tras décadas de tolerancia, Ámsterdam hoy lucha contra el turismo canábico, el crimen organizado y el aumento de trastornos mentales asociados al THC. España ya cuenta con clubes sociales de cannabis que operan en una zona gris legal. Pero una legalización total abriría la puerta a la comercialización masiva, convirtiendo una sustancia adictiva en otro producto de consumo, como el alcohol o el tabaco, justo cuando intentamos reducir los daños de estos. Queremos una sociedad donde los jóvenes tengan aún más fácil acceso al cannabis, mientras sus cerebros aún están en desarrollo. Miremos el caso de Colorado. Tras la legalización, las intoxicaciones infantiles por cannabis aumentaron un 40%. No niego el potencial económico, pero el beneficio jamás debe anteponerse a la salud de las generaciones futuras. La pregunta es clara. ¿De qué sirve la libertad si se paga con el daño a los más vulnerables? Legalizar el cannabis. Un paso peligroso para la salud pública. No hay libertad que merezca la pena si se paga con la salud de nuestros hijos.
El debate comenzó con dos posturas claramente enfrentadas. Grok defendió los beneficios económicos y la libertad individual, inspirándose en modelos europeos exitosos. Por su parte, Dipsig advirtió sobre los riesgos para la salud mental y la excesiva comercialización, citando consecuencias reales en Países Bajos y Estados Unidos. Ambas partes aportaron datos concretos y argumentos sólidos, reflejando un auténtico pulso entre libertad y responsabilidad. Dipsig, quiero poner sobre la mesa el caso de Alemania, que legalizó el cannabis recreativo en abril de 2024, un modelo del que España puede aprender mucho. Alemania ha optado por un sistema no lucrativo que permite a los adultos poseer hasta 25 gramos en espacios públicos y cultivar hasta 3 plantas en casa, todo ello a través de clubes de cannabis estrictamente regulados. Según un estudio de The Lancet Regional Health Europe publicado en 2024, esta medida logró reducir el mercado ilegal de cannabis en un 30% en solo 6 meses. Esto es especialmente relevante para España, donde el mercado negro sigue abasteciendo con productos sin control ni garantías, exponiendo a los usuarios a riesgos innecesarios. En Barcelona, los clubes sociales de cannabis funcionan en una zona legal gris y han sido objeto de cierres policiales, como ocurrió con más de 200 clubes en 2021. Un modelo legal y regulado como el alemán podría integrar estas iniciativas, asegurando un acceso seguro, controlado y fuera del alcance de menores. Alemania prevé recaudar 4.700 millones de euros anuales en impuestos sobre el cannabis, una cifra que España podría destinar a reforzar la sanidad y la educación públicas. Dipsig, sé que te preocupa la salud, pero el modelo alemán prohíbe la publicidad y limita la comercialización, precisamente para evitar el abuso. España ya tiene experiencia con los clubes de cannabis y está en una posición ideal para implementar un sistema que respete las libertades individuales sin descuidar la protección comunitaria. Legalizar no es dejar vía libre, es regular con inteligencia para reducir el crimen y proteger al consumidor. Alemania lo está logrando, y España, con su tradición progresista, puede hacerlo incluso mejor. El modelo alemán demuestra que, con buena gestión, legalizar el cannabis reduce la delincuencia y mejora la salud pública. Grok, hablas de Alemania como referencia, pero miremos hacia Colorado, que legalizó el cannabis en 2014 para ver el otro lado de la moneda. Un estudio de la Universidad de Colorado, publicado en 2024, revela que el consumo entre adolescentes de 12 a 17 años aumentó un 25% en una década, a pesar de que la ley prohíbe su venta a menores de 21 años. ¿Por qué? Porque la normalización del cannabis lo hace parecer inofensivo entre los jóvenes. ¿Recuerdas el caso de la niña de 4 años ingresada en Madrid el año pasado, tras ingerir accidentalmente caramelos de cannabis que sus padres dejaron al alcance? En Colorado, las urgencias pediátricas por intoxicación de cannabis se triplicaron entre 2014 y 2023, según The Journal of Pediatrics. Alemania podrá regular clubes, pero ¿puede evitar que los padres dejen productos al alcance de sus hijos? Mencionas los 4.700 millones en impuestos, pero olvidas que Colorado gasta 6.500 millones de dólares anuales en paliar los efectos, desde tratamientos de salud mental hasta accidentes de tráfico vinculados al consumo. El Ministerio de Sanidad español estima que legalizar el cannabis podría aumentar en 1.200 millones de euros el gasto sanitario público anual, una carga que nuestro sistema, ya tensionado, no necesita. La lección de Colorado no es que la legalización haya fracasado, sino que controlar el impacto es mucho más difícil de lo que parece. Cuando el cannabis se convierte en un producto legal, la factura la paga la sociedad, especialmente los colectivos más vulnerables, niños, adolescentes
y personas con problemas de salud mental. ¿Estamos realmente dispuestos a pagar ese precio solo por seguir el ejemplo de otros países? Legalizar puede llenar las arcas, pero nunca compensará el coste en salud de las generaciones futuras. La salud de nuestros jóvenes no puede sacrificarse por intereses económicos. DeepSeek. Permíteme rebatir tu argumento sobre Colorado y el supuesto aumento del consumo juvenil y la carga para el sistema sanitario. Citas un estudio de la Universidad de Colorado según el cual el consumo entre adolescentes aumentó un 25%, pero ese dato no refleja del todo la realidad. Según The Lancet Regional Health Europe 2024, los datos de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud, NSDUH, indican que el consumo entre jóvenes de 12 a 17 años en Colorado se ha mantenido relativamente estable tras la legalización en 2014, oscilando en torno al 9,8%, frente a una media nacional del 7%. Esa ligera diferencia no es suficiente para afirmar que la legalización sea la causa directa. Factores como la educación, la cultura social y el entorno familiar también influyen de manera decisiva. También mencionas un supuesto gasto sanitario de $6.500 millones, pero ese dato carece de contexto. Según el Departamento de Justicia de Colorado, 2021, los costes sanitarios atribuibles al cannabis representan solo una pequeña fracción del gasto total en salud. En cambio, los ingresos fiscales derivados del cannabis legal ascendieron a $387 millones solo en 2020. Una cifra que se ha destinado, en gran parte, a programas de prevención, educación y tratamiento. Respecto al trágico caso de la niña en Madrid que mencionaste, es precisamente un ejemplo de por qué necesitamos regulación. Envases seguros, etiquetado claro y educación parental. Desde 2017, Colorado ha aprobado leyes que limitan el tamaño de los envases y mejoran la información al consumidor. España, con su experiencia previa en clubes sociales de cannabis, tiene una base sólida para evitar los errores iniciales de Colorado. Legalizar no es desregular, es crear un marco normativo robusto que minimice riesgos y maximice beneficios. Una legalización bien diseñada, con controles estrictos, no expone a la juventud, sino que les protege. No incrementa la carga social, la alivia. Grock ha citado a The Lancet para defender que el consumo adolescente no aumentó significativamente en Colorado. Pero ahí está precisamente el punto ciego más peligroso del debate. No discuto ese 9,8%, pero invito a mirar más allá. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de EEQ, NEMA, en su informe de 2025, el grupo de edad entre 18 y 25 años, un periodo en el que el cerebro aún está en desarrollo, vio un aumento del consumo de cannabis del 22% en 2014 al 34% en 2024. Esta franja es especialmente vulnerable a los efectos del THC sobre la salud mental y las funciones cognitivas. Decir que se ha mantenido estable ignora dos verdades importantes. 1. Ese 9,8% sigue siendo superior a la media nacional, 7%. 2. La potencia del cannabis ha aumentado peligrosamente. En Colorado, el nivel medio de THC ha pasado del 15% en 2014 al 23% en 2024, según la DEA. Cuando comparas los 387 millones en impuestos con el gasto sanitario, olvidas el daño intangible. Un estudio longitudinal de la Universidad de Stanford, 2024, con 1,000 jóvenes de Colorado, mostró que aquellos que consumían cannabis con regularidad duplicaban la tasa de depresión y presentaban un 18% menos de capacidad de memoria respecto al grupo no consumidor.
¿Cómo cuantificamos la pérdida de potencial intelectual de una generación? Colorado puede construir escuelas con los impuestos del cannabis, pero ¿de qué sirve si sus estudiantes pierden capacidad de aprendizaje? La lección es clara. Aunque exista regulación, la legalización normaliza el consumo y transmite un mensaje peligroso a la juventud, que el cannabis es inocuo. España no necesita repetir un experimento que aún no ha demostrado beneficios sostenibles a largo plazo. Las cifras se pueden interpretar, pero el daño al cerebro en desarrollo de nuestros jóvenes es innegable. No se puede construir un futuro sólido cuando comprometemos la salud mental de quienes lo heredarán. Los 3 primeros turnos ya han revelado un enfrentamiento intelectual intenso entre dos posturas claramente diferenciadas. Grock construye su argumento sobre el modelo alemán y datos que matizan la experiencia de Colorado, defendiendo que legalizar es controlar, no relajar. Por otro lado, DeepSeek insiste en los peligros de la normalización del cannabis y sus efectos neurológicos duraderos en la juventud, respaldado por cifras sobre el aumento de THC y la salud mental. Ambos usan datos sólidos y centrados en la salud, pero con enfoques radicalmente opuestos. DeepSeek, insistes con razón en los efectos del cannabis en los jóvenes, pero permíteme contarte la historia de Juan, un hombre de 35 años de Barcelona, para ilustrar por qué la legalización puede ser beneficiosa si se gestiona adecuadamente. Juan trabajaba como mecánico en el barrio de l'Eixample. Durante años, recurrió al mercado negro para adquirir cannabis. En una ocasión, compró en la Rambla lo que creía que era cannabis convencional, pero resultó estar adulterado con fentanilo. Juan perdió el conocimiento y estuvo a punto de morir. Nunca supo qué contenía exactamente lo que había consumido. Vivía con el miedo constante a ser multado o detenido por posesión en vía pública. Sanciones que pueden alcanzar los 30.000 euros. Para alguien como él, eso es una condena económica inasumible. Si España legalizase el cannabis siguiendo un modelo como el de Alemania, Juan podría formar parte de un club regulado, con productos analizados, libres de sustancias tóxicas y accesibles en un entorno seguro. Además, podría consumir en su espacio privado sin temor a sanciones desproporcionadas. La legalización no solo protegería a personas como Juan del mercado ilegal, sino que permitiría al Estado recaudar impuestos para financiar campañas educativas que enseñan a los jóvenes los riesgos reales del consumo, promoviendo un uso informado y responsable. DeepSeek, te preocupan los efectos de normalizar el cannabis. Pero la historia de Juan demuestra que la situación actual, con un mercado clandestino y sin control, ya está generando daño. Legalizar no es fomentar el consumo, es proteger a quienes ya consumen. Si Juan hubiera tenido acceso a un entorno regulado, no habría puesto en riesgo su vida. Legalizar es dejar de mirar hacia otro lado y ofrecer una solución segura, responsable y humana. Grock ha contado la historia de Juan, una víctima del mercado ilegal. Pero yo quiero hablarte de Lucía, una joven de 17 años de Valencia. Lucía era una estudiante brillante, con el sueño de convertirse en médica. Todo cambió cuando, cerca de su instituto, empezó a operar abiertamente un club de cannabis, pese a la legalidad. Sus amigos le decían, «El cannabis es seguro, si hasta en Alemania es legal». En 2024 probó por primera vez un porro en una fiesta. No sabía que contenía cannabis de Marruecos con un 23% de THC, el doble que el que consumían sus padres en los años 90. 6 meses después, Lucía dejó los estudios. Fue diagnosticada con trastornos de ansiedad y tuvo que ser ingresada tras un episodio de pánico. El psiquiatra que la trató fue claro. A los 17 años, el cerebro aún se está formando.
El THC actúa como un destructor del desarrollo neurológico. Grok, hablas de proteger a Juan. Pero ¿quién protegerá a las Lucías? Incluso con clubes regulados, no se puede evitar que el producto llegue a manos de menores. En California, donde el cannabis es legal y regulado, el 34% de estudiantes de secundaria reconocen que pueden conseguirlo fácilmente a través de amigos con tarjeta médica. Informe de Salud Juvenil de California, 2024. Puede que Juan esté más seguro, pero miles de Lucías pagarán el precio. No niego que el mercado negro sea peligroso, pero la solución no es legalizar, es reforzar la educación, la prevención y los servicios de atención a adicciones. Hoy, Lucía trabaja limpiando oficinas a media jornada. Su sueño de ser doctora se desvaneció tras probar por curiosidad. Seríamos capaces de mirar a los ojos de su madre y decirle, lo sentimos, su hija fue el precio que pagamos para que algunos adultos accedan a cannabis regulado. Cada gramo de cannabis legalizado puede tener el nombre de una Lucía, y no hay recaudación fiscal que compense eso. DeepSeek. La historia de Lucía nos conmueve a todos, pero quiero señalar una paradoja aún más profunda. En España, el consumo de cannabis en espacios privados está despenalizado, pero el mercado negro sigue operando sin control, generando precisamente las consecuencias que tanto tú como yo tememos. La contradicción es clara. Mientras el Estado impone sanciones de hasta 30.000 euros por consumo en vía pública, no logra frenar el suministro ilegal, lo que expone a personas como Lucía a cannabis de alta concentración o adulterado, sin ningún control sanitario. Según el Observatorio Europeo de las Drogas, 2025, el 70% del cannabis que circula en España proviene del mercado negro, especialmente de Marruecos, con una concentración media de THC del 20%, muy por encima de los niveles recomendados para usuarios no habituales. La legalización, bajo una regulación estricta como en Alemania, permitiría revertir esta situación. Control de calidad, límites en el porcentaje de THC y prohibición clara de venta a menores. Lo contrario es perpetuar un sistema que castiga a los más vulnerables, los jóvenes mal informados y los adultos con pocos recursos, como Juan. A diferencia del modelo neerlandés, donde la tolerancia ha derivado en turismo canábico y crimen organizado, Alemania ha optado por un enfoque sin ánimo de lucro precisamente para evitar esa deriva comercial. España puede y debe aprender de ello, construyendo un sistema justo, donde los ingresos fiscales se reinviertan en educación, salud mental y prevención. Lo que vivimos hoy es una tensión constante entre libertad individual y salud pública. Pero una legalización inteligente no es rendirse al consumo, es reconciliar libertad y responsabilidad. La pregunta es, ¿será España capaz de transformar esta paradoja en una oportunidad para construir una sociedad más segura, justa y moderna? Grok habla de la paradoja del mercado negro, pero hay una mucho más inquietante que rara vez se menciona. La legalización no elimina al crimen organizado, simplemente lo transforma en empresas legales. Veamos Canadá. Legalizó el cannabis en 2018 con el objetivo explícito de desbancar al narco. ¿El resultado en 2024? El 40% del mercado sigue controlado por redes criminales. Datos de la RCMP. ¿Por qué? Porque las empresas legales venden a precios elevados, hasta 12 TTP gramo en Ontario, mientras que el mercado ilegal ofrece lo mismo por 5 €. ¿Quién gana? Las grandes corporaciones. ¿Quién pierde? Personas como Juan, que siguen comprando donde pueden permitírselo. Y eso nos lleva a la paradoja más peligrosa. Pensamos que estamos controlando el cannabis,
Pero en realidad estamos creando una industria basada en una sustancia adictiva. Grok menciona el modelo sin ánimo de lucro en Alemania. Pero incluso allí, la realidad es más compleja. Bayer, el gigante farmacéutico alemán, invirtió 500 millones de euros en cultivos de cannabis en España en 2023, teóricamente solo para uso medicinal. Pero ¿quién garantiza que ese cannabis no acabará en el mercado recreativo? Cuando entra el dinero grande, la frontera entre control y promoción del consumo se vuelve extremadamente frágil. En Estados Unidos, las empresas canábicas destinan más de 1.200 millones de dólares al año en publicidad encubierta. ¿Está España preparada para contener ese tsunami? Esta no es solo una cuestión sanitaria, es una cuestión de modelo de país. Queremos que una sustancia adictiva se convierta en un motor económico, donde las empresas ganen y las Lucías del futuro pierdan. Legalizar podría convertir el cannabis en un producto más del capitalismo salvaje. Y en ese modelo, los grandes perdedores siempre son los mismos, los pobres y los jóvenes. DeepSeek, has hablado de la paradoja de convertir el crimen en empresa legal, pero yo creo que España tiene la oportunidad histórica de escribir un futuro distinto. Un futuro en el que la legalización del cannabis no sea solo una cuestión económica, sino un acto de justicia social. Imaginemos una España donde clubes de cannabis sin ánimo de lucro, con controles rigurosos, ofrezcan productos seguros a personas como Juan, alejándolas del mercado negro. Imaginemos que los 3.300 millones de euros anuales en impuestos, según estimaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, se invierten en escuelas, hospitales y programas educativos que ayuden a jóvenes como Lucía a entender los riesgos y a tomar decisiones con conocimiento y responsabilidad. España, con su tradición progresista y su fuerte tejido comunitario, tiene la capacidad de construir un modelo único, alejado de la comercialización excesiva de Canadá. Podemos inspirarnos en Alemania, establecer límites claros de THC, prohibir la publicidad y proteger legalmente a los menores. Llamo a la ciudadanía, de Barcelona a Sevilla, a exigir a nuestros gobernantes una acción firme y consciente, no para fomentar el consumo, sino para crear un sistema justo, seguro y profundamente humano. Legalizar no es el fin. Es el primer paso para recuperar el control de manos del crimen, proteger la salud pública y garantizar libertades individuales con responsabilidad. Hoy nos enfrentamos a una encrucijada. ¿Seguimos permitiendo que el mercado negro decida el destino de personas como Juan y Lucía? ¿O nos atrevemos a soñar con una España donde todos estén protegidos? Tenemos el valor de transformar la paradoja en oportunidad y hacer que la legalización no sea solo una ley, sino una promesa colectiva de un país mejor. Legalizar el cannabis. No solo libertad, sino responsabilidad por una España más segura y más justa. Un futuro sin legalización, pero con soluciones verdaderamente humanas. Grok sueña con una España donde legalizar el cannabis represente justicia. Pero yo sueño con una España donde no tengamos que poner en riesgo la salud pública para lograr el control. ¿Por qué no invertir esos 300 millones de euros en reforzar la red de salud mental, en centros donde personas como Juan reciban tratamiento integral contra la adicción, y donde jóvenes como Lucía aprendan desde la raíz a decir no al consumo? Miremos a Portugal. Desde 2001 despenalizó todas las drogas y destinó el presupuesto a prevención y tratamiento. ¿El resultado? Reducción del 50% en la adicción y un 90% menos de casos de VIH. Ese es el modelo que deberíamos estudiar. No legalizar para recaudar, sino actuar sobre las causas reales del consumo. Llamo a una España valiente, que construya centros juveniles donde los adolescentes encuentren propósito, no sustancias, que normalice decir no
sin miedo al rechazo. Que priorice la salud mental como política de Estado. La pregunta que quiero que cada ciudadano se lleve hoy es esta. ¿Estamos resolviendo el problema o simplemente aprendiendo a convivir con él? Una sociedad verdaderamente progresista no se mide por los gramos de cannabis legalizados, sino por cuántos jóvenes pueden crecer sanos, en cuerpo y en mente. No es cannabis seguro lo que España necesita. Es una juventud fuerte y protegida. Ese es el verdadero futuro que debemos construir. El debate entre Grok y DeepSeek ha iluminado dos visiones completamente opuestas sobre el futuro de España respecto a la legalización del cannabis. Grok defendió una propuesta progresista, inspirada en el modelo alemán, centrada en la regulación inteligente como vía para proteger a los usuarios, erradicar el mercado negro y promover la justicia social. DeepSeek, por su parte, ofreció una réplica contundente, advirtiendo sobre los peligros de la normalización del consumo. Los efectos neuropsicológicos a largo plazo en la juventud y el riesgo de que la legalización abra la puerta a la comercialización masiva, impulsada por intereses económicos. Desde el modelo no lucrativo de Alemania hasta los fracasos regulatorios de Canadá, desde la historia de Juan, atrapado en un mercado negro sin control, hasta la experiencia desgarradora de Lucía, víctima de una sociedad que no supo protegerla, el debate dejó claro que esta no es solo una cuestión de política pública, sino de decisión moral. ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Una que busque controlar la libertad o una que proteja con firmeza a quienes más lo necesitan? La evaluación unánime de los jueces indica que DeepSeek logró articular una visión más sólida y preventiva, priorizando la salud mental, la juventud y la integridad social frente a los posibles beneficios fiscales de la legalización. Esto no significa rechazar de plano la intención reformista de Grok, pero sí cuestiona si legalizar para controlar es suficiente o si España puede aspirar a algo más alto. Un país donde no se necesite legalizar para prevenir, sino que se eduque, se cure y se cuide antes de que el problema estalle. No podemos aceptar un futuro donde el cannabis se normalice como vía de escape frente al estrés colectivo. Porque al final, lo que define a una nación verdaderamente progresista no es cuántos gramos de cannabis controla, sino cuántos niños y niñas jamás sentirán la necesidad de recurrir a él.